aquí a esta nueva sesión de las primeras jornadas de investigación del Departamento de Estudios Semíticos. Como verán por el programa, esta nueva mesa gira en torno al Corán clásico, ¿vale? Y vamos a comenzar con la primera comunicación que viene de parte del doctor Carlos Martínez Carrasco, que es compañero nuestro en el Departamento de Historia Medieval, y que nos va a hablar sobre los 7 durmientes de Éfeso, trasfondo cristiano para la historia coránica de los Ashab al-Kahf. Así que, Carlos, cuando quieras, pues, puedes comenzar. En primer lugar, quiero pedirles disculpas si no se me oye bien. Vengo ya con la voz jodida desde hace una semana. Voy a intentar por lo menos que se me entienda algo de lo que os quiero contar. Supongo que no digo nada nuevo si digo que ninguna cultura nace de la nada, ¿verdad? El mundo que vio nacer los primeros gérmenes de lo que luego sería el Corán estaba inmerso en un proceso de profundas transformaciones en todos los órganos, aunque la más evidente sea la religiosa. Nos movemos en un mundo en el que la cultura helenística lo empapaba todo. Tenía razón quien dijo aquello de que Muhammad, el profeta, no se entendería sin Alejandro Magno, que el Islam sin la expansión de lo griego y su mestizaje con las culturas orientales no sería el mismo. Encontramos ecos de esa cultura helenística en las leyes del Corán, entre las cuales se puede entrever la procedencia diversa de muchas de las historias que se cuentan, que poco o nada tienen que ver con el mundo árabe. Como toda obra humana, y el texto sagrado del Islam, creo que nadie me va a discutir eso, contiene elementos tomados de los pueblos con los que entraron en contacto esos árabes. En este sentido, Sura 18, Sura de la Tabeca, me parece una de las más interesantes, por ese carácter de cajón desastre, albergando tradiciones de múltiples procedencias. Entre todos los mitos, destaca el de los Ashab al-Kahf, los jóvenes de la cueva, que sirve además para nombrar la sura, y ha sido equiparada con la historia de los 7 durmientes de Éfeso. El interés por esta historia va más allá de las conexiones con el cristianismo de Siria-Palestina, de unas creencias que han pasado al Islam, donde se han dotado de un carácter propio. Creo que hay un trasfondo aún más profundo que nos pone delante de la más probable pervivencia de los antiguos mitos semitas, basado en el culto a la diosa madre, que se cubren con los ropajes de la religión helenística, desde donde son adoptados y adaptados por el cristianismo, para finalmente ser asumidos por el Islam con un fin específico. Por eso, el ejercicio que me planteo aquí es el de trazar lo que podríamos llamar la gramática del mito poético, como haría Robert Greene, tomando como punto de partida los datos que aportan las distintas tradiciones sobre las que se sustenta la historia de los 7 durmientes. La historia es bien conocida y ha tenido un largo recorrido. Incluso en la actualidad esta historia pues, inspiró una de las novelas de Andrea Camilleri, ¿no? Veamos la pervivencia de este mito de los 7 durmientes. Como digo, es uno de esos mitos de ida y vuelta. Un mito que se origina en Oriente, entre la iglesia siria ortodoxa, y de ahí viaja a Occidente, donde la da a conocer Gregorio de Tours a finales del siglo VI, que la traduce en latín con la ayuda de cierto sirio, que luego nos enteraremos, que se llamaba Johannes, Juan. Tanto en el Oriente cristiano como en la Europa latina, la historia es ampliamente difundida. Así encontramos versiones en Egipto y Etiopía, pero también entre los pueblos germánicos. Y más o menos, con ligeras variantes, todos cuentan la misma versión de los hechos. 7 muchachos, fíjense el simbolismo que tiene el número, pertenecientes a la élite de Éfeso, se esconden en una cueva huyendo de la persecución contra los cristianos ordenada por Decio a mediados del siglo III. Se negaban a realizar los sacrificios del culto imperial y para salvarlos, Dios les sume en un profundo sueño, se lleva sus almas, dicen los textos, hasta que los despierta sin que se aprecie en ellos ningún signo de cambio. Parecen tal cual entraron en la gruta. Tanto es así que pensaron que solo había pasado un día o unas cuantas horas dentro de la cueva. Vuelven a la vida justo en un momento en que, una vez pasadas las tribulaciones de la persecución, la Iglesia está nuevamente sumida en el caos porque hay una cierta secta que niega la resurrección en tiempos de Teodosio II. Por la información que dan las distintas versiones, el milagro tuvo lugar durante los años 30 del siglo V.
situándonos en un momento álgido en la disputa en torno a la naturaleza de Cristo, con la celebración de un concilio en esa ciudad, en Éfeso, el año 431, del que salió vencedora la posición de quienes abogaban por la naturaleza divina de Jesús, y comenzó la institucionalización del culto a María como Madre de Dios, que hasta ese momento solo había tenido carácter popular. Este milagro venía a legitimar una corriente del cristianismo que, aunque había triunfado en ese concilio efesino, estaba siendo ampliamente contestada desde ciertos sectores. En el texto coránico no encontramos ninguna referencia temporal, no hallamos ninguna alusión a Decio, que solo se dará en los textos de los tradicionistas posteriores, como At-Tabari o Az-Zahabi, que hacen hincapié en que esta historia sucedió en tiempos de los reyes mezquinos, que sucedieron durante la Yahilí, transmisiones proféticas de Jesús, Isa en árabe y Muhammad. En el Corán se suspende el tiempo. Los 7 durmientes quedan fuera del devenir histórico por la voluntad de Dios, que quiere preservar la pureza de su fe. Creían en el mensaje del Injil, el Evangelio primitivo, antes de que, según la tradición islámica, fuera tergiversado. Esa creencia en el cristianismo puro de Jesús equivalía a una creencia en el proto-islam, que a la postre no es sino la legitimación del Islam y su profeta. Se trata de la interrupción del tiempo por falta de cambio, según lo refería Aristóteles cuando relata la física, la historia de los durmientes de Cerdeña. Estos también despertaron después de un largo sueño sin la sensación de que nada hubiera cambiado, enlazando el tiempo pasado con el instante en que despertaron, porque el alma permanece en un único momento indiferenciado, según el filósofo. Plinio el Viejo, en la Historia Natural, recoge también algunas historias de personajes que parecían estar muertos, incluida la más famosa de todas, la de Epimenides de Nos, Creta, ampliamente relatada por Diógenes Laercio. Él también se quedó dormido en una cueva, huyendo de los rigores del mediodía estival, y despertó al cabo de 57 años. También en la tradición hebrea del Pirkei de Rabí Eliezer tenemos un Abraham recién nacido que estuvo 13 años escondido bajo tierra para escapar a la persecución del Nimrod. La estancia en la cueva, el sueño, hace a los 7 más sabios, tienen un conocimiento más profundo de Dios. Esta idea nos pone ante una historia híbrida a medio camino entre la geografía cristiana y la catábasis helenística. Es un relato de un descenso a las entrañas de la tierra, con una fuerte carga epifánica y soteriológica. Quienes salen de la cueva ven el mundo con otro ojo, lo que le garantiza la salvación de su alma. Estas historias de muerte y resurrección, de renovación de la vida en definitiva, están estrechamente ligadas a los ciclos agrarios anuales. No en vano, en la mayoría de las tradiciones, la suma de los años que han pasado sumidos en el sueño es 12. La vais a ver ahora en el texto que os traigo. ¿Veis? Epimenides de Noso son 57 años, ¿verdad? 5 más 7, 12. Tradición islámica y la latina te dan 309 años. 12. La tradición siriaca te dice que se sumieron en el sueño en la era de 772, que da también 12. El 12 representa el ciclo solar, son los meses del año, pero también son las 12 tribus de Israel, y antes que ellas las 12 de Ismael. También los 12 apóstoles. La cueva es el marco en el que se desarrollan los cultos mistéricos del héroe solar por antonomasia, Mitra, protagonista de una historia similar a la de Jesús, de muerte, descenso a los infiernos y resurrección. O aquella otra historia de Heracles, que en uno de sus trabajos, el último, tuvo que bajar al inframundo para sacar al cáncerbero, u Odiseo, ¿no? Bien va a los infiernos. La vida en los sueños es semejante a la de los dioses. Permite que el hombre se aproxime a la divinidad, porque en sueños se libera de la atadura del cuerpo. El sueño en una cueva es el símbolo de la búsqueda de la sabiduría. Así lo explica Filón de Alejandría y el neoplatonismo, porque su naturaleza no es superficial, sino muy profunda y hay que indagar, buscar. Se trata de un viaje de introspección, del conocerse a uno mismo, que enseñaba Sócrates. La epifanía que experimentan quienes salen de la cueva la describe mejor que nadie Platón en el mito de la cueva, al hablar de la capacidad innata del ser humano para aprender y el camino que emprende el alma hacia el ámbito inteligible, hacia la idea del bien. La historia de los durmientes es deudora de esta epistemología. Conocimiento limpio y puro de Dios, recordemos que en Platón hay una idea de monoteísmo, se opone a la herejía y la superstición. Es interesante esa ligazón entre la búsqueda de conocimiento y la verdad que hay detrás de la divinidad y su relación con los hombres. Así,
Plutarco señalaba el aprendizaje y la búsqueda como la adquisición de lo sagrado. Pequeño Abraham salió de la tierra hablando la lengua sagrada, según la religión judía, y Epimenidas de Nosa se convierte en uno de los asesores de Solón de Atenas, uno de los principales legisladores del mundo griego, uno también de los 7 sabios de Grecia. La estructura del texto, de la leyenda de los 7 durmientes, no se ajusta a la estructura del género de la Pasio, aunque se usa un lenguaje propio de las artes martiriales. Es un anacronismo necesario para dotar al mensaje que quieren transmitir de veracidad. Aunque está ambientada en época de las primeras persecuciones, se trata esto de un recurso literario. Ni en la Estancia, ni en Eusebio de Cesarea encontramos rastro de esta historia. La de los durmientes fue escrita a partir del siglo VI, cuando tenemos otra época de persecución, esta vez contra los sirios ortodoxos, ordenada por unos emperadores a los que ven como herejes, tan peligrosos como lo pudieron ser los emperadores romanos paganos. Decio era, junto a Nerón y Domiciano, ambos del siglo I después de Cristo, una de las 3 bestias negras para los cristianos primitivos, que pasan por alto las persecuciones puntuales de los buenos emperadores de la dinastía antonina. Y los 3 podrían llevar la cifra de la bestia. Fíjense, ¿verdad? La cifra de la bestia es el 666, ¿verdad? Si lo reducimos a números romanos, vemos que puede ser perfectamente un epigrama, ¿verdad? Decius Caesar legatus Christi viliter interfecto. El César Decio mató vilmente a los enviados de Cristo. ¿De acuerdo? Como se recordará, cuando los jóvenes despertaron, se debatía la cuestión de la resurrección, el elemento principal de la teología cristiana. Ponerla en duda era dudar de todo el mensaje de Cristo. Se les llama saduceos, en otro claro anacronismo, aludiendo a las controversias existentes en el judaísmo previo a la segunda destrucción del templo. Los saduceos, los sacerdotes del templo de Jerusalén, negaban la resurrección por la que abogaban los fariseos, y como grupo habían desaparecido tras el año 70. No obstante, bajo esta denominación, se ocultarían los miembros de un grupo heterodoxo cristiano árabe que a mediados del siglo III negó la resurrección de los cuerpos. A ellos se enfrentó uno de los principales teólogos de los primeros tiempos, Orígenes, que sufrió tortura precisamente durante las persecuciones de Decio, muriendo a consecuencia de las heridas pocos años después, en torno al año 254. No obstante, las ideas origenistas serían consideradas como heréticas en el concilio de Éfeso. Su interpretación de la escritura, sobre la base del aristotelismo, chocaba con el neoplatonismo imperante. Su postura sobre la resurrección fue controvertida, ya que propugnaba que todas las almas, tras pasar por un fuego purificador, ascenderían al cielo. El origenismo siguió siendo una corriente viva en el cristianismo oriental en los siglos VI y VII, chocando con las posiciones de la iglesia siria ortodoxa. Hay una decisión en esta iglesia que puso en tela de juicio la incorruptibilidad del cuerpo de Jesús, debatiendo si era o no una mera apariencia. Asimismo, se trataba de presentar la época de Teodosio II como la última etapa de la unidad de la iglesia. Es llamativo que equiparen a este emperador con Constantino el Grande, cuando las trayectorias políticas de cada uno de ellos divergen. Sin embargo, ambos presidieron sendos concilios en los que se reunificaron la iglesia y el imperio. Los vencedores en Éfeso, la líder de un cristianismo sin excesivo influjo de la filosofía greco-romana, que abogaba por la divinidad exclusiva de Cristo, serían derrotados en los siguientes concilios, que impusieron las dos naturalezas, humana y divina, más inteligibles en el occidente, para las que Cristo se aproximaba a los semidioses mitológicos, como Heracles o Mitra. Los durmientes despertaron durante el momento de máximo esplendor de la iglesia siria ortodoxa, pero su historia se escribió en un momento de persecución contra ella, que hay su valor. Por último, me detendré en la mención que se hace en el texto coránico al raquín, un término sobre cuyo significado último los comentaristas no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, hay quienes piensan que se refiere a la inscripción, a la placa de plomo rojo, dependiendo de la versión, en la que estaban escritos los nombres y la historia de los durmientes. Eso nos lleva a una otra palabra, parece ser que dentro del texto coránico, que parece ser tampoco era de origen árabe, masjid, que deriva del nabateo primero y del arameo después, con el sentido de lugar de culto, de santuario. El raquín, por tanto, sería la inscripción de un martirio o una basílica. Y sabemos por las recensiones cristianas que la caverna estaría en el monte Angialos, Ejlo o el Celión, que podría ser el monte de Agios Theologos, sobre la que se alzaba una basílica dedicada al apóstol Juan el Teólogo, en la cercanía del templo de Artemisa, la diosa principal de Éfeso, contra la cual de poco sirvieron las prédicas de Pablo. Artemisa era una diosa de la fertilidad que, igual que daba la vida, la quitaba.
Y esto nos conduce a la otra identificación que se hace de Raquim, el nombre del lugar en el que se hallaba la caverna. Para algunos tradicionistas era el nombre de un valle que se situaba entre el territorio de los Gatafán y Ayla, en el desierto del Negev. Hay dos cuestiones que permiten enlazar con lo que acabo de señalar. Los Gatafán rendían culto a la diosa Uza, la Todopoderosa, una diosa también de vida y muerte como Artemisa de Éfeso. A su vez, la geografía que describen los tradicionistas concuerda con el territorio de los Banu Kinda. Era allí donde estaba el palmeral que Abu Kari regaló a Justiniano, un posible bosque sagrado dedicado a la diosa de la fertilidad, Alá, cuyo tótem era la palmera, árbol que se relaciona con el nacimiento en Egipto, Babilonia, Arabia y Fenicia. Es el árbol de la vida, capaz de sobrevivir en zonas arenosas en las que el suelo contiene mucha sal. El centro del culto a esta divinidad estuvo en Palestina, de donde se expandiría hacia el sur, hacia el interior de la península arábiga. Convenientemente masculinizada por el cristianismo y el islam, la historia de los jóvenes que regresan a la vida podría entrar dentro de estos relatos primitivos relacionados con el culto a la diosa madre. Frente a la tradición cristiana, el Corán incorpora una variante inédita, la presencia de un perro cuidando el sueño de los durmientes. Unos lo llaman el Rakim, otros lo llaman Qitmir, y sería el único de los animales considerados impuros que podían entrar en el paraíso, ¿verdad? En un principio podríamos pensarnos que se trata de una adaptación semítica al cancerbero de la mitología griega, pero la descripción que se hace en el Corán de la postura que había adoptado nos hace mirar en otra dirección. Dice que estaba en el suelo con sus patas delanteras extendidas. Eso nos hace mirar hacia el Mar Rojo, nos hace mirar hacia Etiopía, lugar donde tuvo lugar la primera gira del Islam. Es más, las lenguas habladas en ambas orillas pertenecen al tronco semita. La existencia de poblaciones sudarábicas en África Oriental está atestiguada, viceversa. Así pues, no es extraño que Qitmir sea un remedo de la deidad egipcia de Anubat, Anubis. La función de este dios o diosa era la de proteger a Osiris de cualquier mal. Un dios este último que también pasa por un ciclo de muerte y resurrección en el que Isis, la que también se asimila con María, juega un papel central. Anubis está relacionado con una procesión en honor a Isis y Osiris que tenía lugar anualmente en la isla santuario de Fila, en Elefantina, la última ciudad del Egipto romano antes de adentrarse en el territorio de las tribus africanas. Un rito que no acabó ni con la cristianización ni con la islamización. Tenemos constancia de la presencia de sabeos de esas poblaciones sudarábicas en este santuario, bien pudieron ser ellos los que exportaran esta deidad protectora a la otra orilla. Tanto lejos de ser algo excluyente, el Corán aglutinó todas las tradiciones en las que se habían visto inmersos los pueblos semíticos occidentales. Los intentos por crear una fe monoteísta pura, con la pretensión de unicidad, quedaron aparentemente en nada. La historia de los durmientes de Éfeso demuestra que las antiguas religiones habían dejado un pozo muy profundo en las creencias populares que intentaron asimilar desde el poder político y religioso. Son relatos que se adoptan y adaptan, como he señalado, persiguiendo unos fines concretos de legitimación y creación de una identidad. Tanto el cristianismo como el islam tienen un fuerte componente escatológico, una promesa de vida futura que juega con los ciclos de muerte y resurrección presentes en los cultos a la diosa madre y debe ser alimentada por medio de estos relatos que presentan el paraíso como una promesa cercana. Muchas gracias y lo siento por la voz, espero no haberlo aburrido demasiado. Además que se ha ajustado muy bien al tiempo, lo que es de agradecer. Voy a llamar a la mesa a la comunicante que falta aquí, Aisha, si puedes venir y te sientas también con nosotros, ¿vale? Bueno, pues ahora es el turno de la segunda comunicación, que la va a dar Ana Belén Cano Carrillo, que es nuestra compañera en el departamento. Ella está haciendo el máster, ¿no? El máster de Cultura Árabe y Hebrea, al Andalus y el mundo contemporáneo, me has dicho, ¿no? Y bueno, es futura doctoranda e investigadora en el departamento, esperamos poder contar con ella muy pronto. Y ella nos va a hablar sobre los esclavos y cautivos, matices coránicos. Pues cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que este tema surge porque cuando yo leía sobre... Bueno, ¿me escucháis todos? Vale. Sobre estudios de la frontera nazarí,
a confundir estos dos términos. Entonces yo voy a hablar de la diferencia que hay entre ambos y qué dice el Corán sobre ellos. Para ello voy a tratar 3 puntos, que son las características de los esclavos y cautivos, las fuentes para el estudio de estos dos términos. Son fuentes de Reino Nazarí de Granada, tanto árabes como castellano-aragonesas. Y por último, pues a modo de conclusión, cómo definiríamos esclavos y cómo definiríamos cautivos. En primer lugar, los términos que se usan para esclavo y cautivo pues son los que veis aquí. Para esclavo se usa abd o raqiq, que aparecen fundamentalmente en el Corán. Y luego también existen eufemismos en las fuentes, como fatah, su femenino, gulam, que se usa para chicos, yariya para chicas, wasif para chicos, aunque también está su femenino, y Hadim, que solo se usa para chicas. Tengo que decir que estos términos, en mi opinión, también son dignos de estudio porque yo, por lo que he observado, no sabría deciros cuál es la diferencia entre ellos. Entonces sería interesante buscar qué matices son los que los distinguen y por qué en una fuente se usa un término y por qué en otra otro. Para el término cautivo, tanto en árabe como en castellano, depende de la confesión religiosa del prisionero. Por ejemplo, para los prisioneros musulmanes se usaría el término asir o asra y sus plurales. También he de decir que el término asir lo he encontrado en una carta en árabe dialectal sin la i larga, pero supongo que puede ser influencia del dialecto. Y para cautivos cristianos, pues se usarían el término sabí y sus dos plurales. Para esto se ve en unas palabras de Malik que recoge Ibn Salmón, que dice: no se rescata al prisionero, usando el término sabí, que se manifestó y respondió aceptando el Islam, ni por dinero ni por un cautivo, así musulmán. Para los cristianos también, como he dicho, se consiguen dos realidades diferentes. Y, por ejemplo, para un prisionero cristiano, es decir, de segunda confesión religiosa, se usa prisionero, y para un musulmán, de la confesión religiosa opuesta, usan el término cautivo. En segundo lugar, pues una de las características fundamentales es cómo se llega a ser cautivo y cómo se llega a ser esclavo. Para ser cautivo, pues fundamentalmente son guerras abiertas o incursiones. Por lo que yo he visto, tanto en el bando nazarí como en el bando castellano-aragonés, muchas de las incursiones se hacen para conseguir cautivos porque era una fuente de ingresos para el reino, porque cuando se paga ese rescate, ese dinero pues va a la arca. Y bueno, como sabéis, el reino nazarí de Granada se mantiene gracias a la paria. Entonces era súper importante para ellos conseguir ingresos. Luego, la defensa de la frontera, todas las personas que estaban en la frontera como mensajeros, defensores de castillos de la zona, pues inevitablemente llegaban a ser cautivos. El cautivo tenía 4 opciones: la amnistía, el rescate, que era la más común, por lo que hoy anteriormente, de los ingresos para el reino, la ejecución y la esclavitud. La ejecución no suele ser muy común porque el Corán lo prohíbe. Pero también he de deciros que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque si os vais a fuentes cristianas, pues el trato es penoso. Pero bueno,
ahí está la objetividad o no de la fuente. Sobre los cautivos, el Corán habla en la sura 8, versículos 68 al 72. No es propio de un profeta tener prisioneros hasta que haya encubierto la tierra con los cadáveres de los incrédulos. Deseáis creyentes lo que el mundo ofrece, y Dios desea lo que ofrece la última vida. Dios es poderoso, sabio. Si no fuese que anteriormente vino una prescripción procedente de Dios, en lo que habéis tocado hubiese cogido un tormento enorme. Comed de lo que habéis cogido en el botín, lo lícito, lo bueno, y temed a Dios. Dios es indulgente, misericordioso. Profeta, di a los cautivos que están en vuestras manos, si Dios sabe que en vuestros corazones hay bien, os dará un bien mejor que el que se cogió de vosotros. Si quieren traicionarte, sabe que ya traicionaron a Dios con anterioridad y os hizo apoderar de ellos. Dios omnipotente, sabio. La vía para llegar a ser esclavo, como he dicho anteriormente, pues era el cautiverio o por nacimiento. La condición de esclavo se transmitía por vía materna, o sea, si una mujer era esclava, el hijo iba a ser esclavo. Y como pongo ahí, el trato variaba según las condiciones y la religión del niño. ¿Por qué? Porque en el Corán se recomienda la manutención del esclavo. Se prohíbe que se le castigue y demás, pero no se puede hacer esclavo a un musulmán, pero sí a alguien de otra confesión religiosa. Si por ejemplo, un esclavo cristiano, si se convierte al Islam, no pierde su condición de esclavo. Y esto se ve en la sura 24, versículos 32 al 33. Casad entre vosotros a los solteros y a vuestros servidores y a vuestras criadas que son justos. Si son pobres, Dios les ayudará mediante su favor. Dios es inmenso, omnisciente. Tenga continencia quienes no encuentran esposo, hasta que Dios les ayude con su favor. A quienes entre lo que vuestras diestras poseen desean una escritura de franquicia, concedérsela si sabéis que en ellos hay bien. Dadles la parte de la riqueza de Dios, Él os la ha concedido. Si desean ser mujeres honradas, no obligáis a vuestras esclavas a prostituirse para conseguir lo que ofrece la vida mundana. Quien la obligue será el único culpable, pues Dios será indulgente y misericordioso con ella después de su violación. Las fuentes para el estudio de estos términos en el reino nazarí de Granada serían el millar de Al-Wansharisi, que son, bueno, las voy a nombrar porque como me tengo que explicar las dos, creo que no. Pero el millar de Al-Wansharisi es una recopilación de fetuas y habla sobre todo de la esclavitud y no tanto del cautivo, pero sí de lo que es el rescate. El Ibn al-Munazzam de Ibn Salmón, las actas notariales de manomisión de Ibn Mughith, documentos arábigo-granadinos, bueno, los que todos conocéis, editados y traducidos por Sico de Lucena. En concreto aparece un contrato de una redención de un cautivo del año 1486. Y luego son las cartas que os he dicho, una carta de Vera y la carta de un cautivo en árabe de Al-Aqtal, que bueno, en esta carta le escribe a un familiar suyo para pedirle que por favor le mande el dinero del rescate. Y por último, el Diwan de Al-Basti, que es una recopilación de poemas de este autor, que estuvo cautivo y cuenta en sus poemas pues, su propia experiencia. Las fuentes castellano-aragonesas aparecen varias cartas también, como el primer documento de Enrique IV, que es una provisión real al Consejo de Murcia, y luego numerosas cartas a Jaime II de Aragón, de Ismael I de Granada a Jaime II, de Yusuf I a Alfonso IV de Aragón, a Pedro IV de Aragón, numerosas cartas como por ejemplo pues el Ayuntamiento de Jerez otorga una carta de seguro a un moro de Villaluenga para facilitar su trabajo como alfaldique en 1471.
una carta del Rey Católico restringiendo el pago en concepto de rescate como medio de evitar llenar la arca granadina, etc. Hay muchísimas cartas más. Y por último, una de las fuentes que me ayudó a mí a definir estos conceptos pues sería el Código Alfonsino, que define básicamente el cautivo como aquellos que caen en prisión de hombres de otra creencia. Bueno, para terminar, pues yo definiría el término de esclavo y cautivo por los factores que lo diferencian, que serían el valor económico y la libertad. Con respecto al valor económico, yo distingo que un cautivo sí que tiene un precio, por así decirlo, porque se estipula el precio para su rescate y se llega a un acuerdo mediante el alfaqueque. Sin embargo, el esclavo no. El esclavo, el señor de una casa, ¿no? Compra un esclavo, ese es su valor económico, pero este esclavo pasa a formar parte de los bienes materiales de la casa y no recibe ninguna remuneración por el trabajo que realiza. Y luego el segundo factor sería la libertad. Desde mi punto de vista y por lo que también he leído, la libertad, bueno, digamos que la esclavitud no es algo transitorio en la persona, mientras que la cautividad sí. ¿Por qué? Porque un cautivo en un momento determinado pues pierde su libertad, pero cuando se paga por ese rescate vuelve a su condición. Sin embargo, un esclavo no, siempre se le puede manumitir, pero como he dicho antes, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces, los casos de manumisión brillan por su ausencia. Y siempre, incluso como he dicho antes, la madre es la que transmite esa condición social, pues si el hijo va a seguir siendo esclavo. Es un estado que siempre permanece. Y pues muchas gracias, Ana Belén, que ha terminado incluso un minutillo antes del tiempo, o sea que perfecto. Bueno, ahora sería mi turno según el programa, pero para no robarle tiempo a nadie y por cortesía me voy a quedar la última y le voy a pasar la palabra, no lo he dicho, pero alternaremos el turno de preguntas, ¿vale? Como en las sesiones anteriores, entonces le voy a pasar ahora la palabra a Aisha, que es doctoranda, ¿no?, de nuestro programa de doctorado Lenguas, Textos y Contextos, y que nos va a hablar de la importancia del agua en el Islam acerca de las fuentes y arroyos de la Sharquía de Málaga en los siglos XV y XVI. ¿No? Te he preguntado perdón, pensaba que era el mismo tema. Vale. Pues Aisha nos va a hablar, perdón, sobre la utilización de los nombres divinos, al-Asma al-Husna, en la magia mística islámica, el caso del Mamadou, Haji, Marabú y Sufí de Mauritania. Pues cuando quieras, Aisha. Muchas gracias. Bueno, aquí tengo esto. ¿Cómo? ¿Está bien? No, está ahí, ¿Está está ahí? ahí. Es su tercero de ¿Esto?
Buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Shaikon y el resto de miembros del comité organizador por darme esta oportunidad de hablar en estas jornadas de iniciación a la investigación de nuestro querido Departamento de Estudios Semíticos. Y voy a hablar de la utilización de los nombres divinos al-Asma, al-Husna en árabe, que significa los más bellos nombres de Dios, en la magia mística islámicas, en un caso concreto de un marabú y sufí de Mauritania, que se llama Mamadou Achi, de la etnia Alpular, que es una de las etnias que componen Mauritania. Y este trabajo me voy a centrar en los resultados de una entrevista que realicé en el marco de mi trabajo fin de máster, que presenté el año pasado, en el cual me centré en la utilización de los nombres divinos en el caso de Mauritania, en la magia mística islámica. Creo que esta ponencia tiene sentido en este momento, en el caso del Corán, porque el papel fundamental de los nombres divinos en la magia mística islámica tiene en cuenta el carácter sacro de la palabra coránica en su vertiente oral y escrita, que es utilizada tanto en rituales sufíes de la mística islámica, ¿no?, como en la confesión de talismanes, prácticas divinatorias y otras diversas prácticas tradicionales que encontramos en Mauritania. Para quien no sabe, Mauritania está en África Occidental, al sur de Marruecos, y es un elo de conexión entre el Magreb y la África subsahariana. Estas llamadas prácticas esotéricas o mágicas en contexto islámico están en estrecho contacto con elementos tanto de la religiosidad ortodoxa como de las corrientes del sufismo. En este caso, Mamadou Achi, que está en la siguiente diapositiva, a ver, ¿cómo se hace esto? Aquí, ¿no? Sí. Está a la izquierda, es un miembro de la cofradía Tijanía de Mauritania, que es una de las principales cofradías existentes. Para que tengáis una idea, en Mauritania cada 4 de cada 5 personas aproximadamente pertenece a una cofradía sufí, que tiene un amplio impacto tanto a nivel de organización política, como en el caso de su vertiente de marabú, o sea, Mamadou, que está a la izquierda, ¿no?, es tanto marabú como miembro de una cofradía sufí, lo que significa que él tanto es como lo que he llamado kahin en árabe, como una especie de hechicero que corresponde a las necesidades de la población, de tanto ayuda médica como ayuda espiritual, como a nivel de divinación o de ayuda en diversos aspectos de la práctica de las necesidades cotidianas. Y en relación al tema que nos concierne, que es la utilización de los nombres divinos, es importante hablar del carácter central de la palabra. En el caso del Islam tenemos la ciencia de las letras, ilm al-huruf, en la cual los nombres divinos ocupan una plaza fundamental, ya que se adscribe un valor muy importante al nombre de Dios y a sus calificativos. Un claro ejemplo de la utilización de los nombres divinos es la confección de talismanes. La confección de talismanes, objetos mágicos que el marabú confecciona y escribe y los da a las personas que lo piden en el caso que cree que es necesario, y que se componen de muchos elementos tanto del Islam como de otras religiones. Por ejemplo, en el caso del judaísmo también encontramos muchos elementos del judaísmo dentro de estos talismanes. Por ejemplo, la estrella de Salomón es un elemento muy utilizado, y otros símbolos de alfabetos mágicos muy poco conocidos o que son complicados de encontrar, pero en el caso de mi trabajo fin de máster, como le pedí específicamente a este señor que confeccionara un talismán para tener un ejemplo, un talismán de nombres divinos para mi trabajo fin de máster, hizo un talismán en el cual con una hoja de papel escribe un cuadro mágico con distintos símbolos, los cuales a través de la potencialización de los valores numéricos de las palabras lo dobla y luego lo envía a un cordonier, en español un zapatero, ¿no? Como, sí, el cual lo envuelve de una manera
de artesanía tradicional lo envuelve en piel de, en este caso creo que fue piel de cordero, y luego con un hilo también que tiene que ser un color específico, lo confecciona y luego ya se puede, o sea, un trabajo en equipo, se puede decir. O sea, la parte mágica del secreto, el valor del secreto que está por ejemplo, en la respuesta 18 de mi entrevista, una entrevista bastante larga, de 40 páginas, él dice, los expertos dijeron, el secreto está en el corazón y el pecho de los hombres y no en los escritos y libros. Eso lo quiero relacionar con lo que acabo de decir, porque en el caso de este secreto que está dentro del talismán, que no se puede ver, si se abre el talismán, se pierde. Y aquí también está relacionando, le está hablando del tema de la ciencia al-Asrar. La ciencia al-Asrar, la ciencia de los secretos, es la ciencia la cual utiliza los nombres divinos de manera a potenciar el valor de sus prácticas mágicas, ¿no? En la imagen que puedes ver a la izquierda está Mamadou Achi, de joven, que está, bueno, a la derecha, ¿no? Aquí, a la derecha, con uno de sus maestros, Cherno Baba Hamed, que es importante decir que la cadena de transmisión del conocimiento en el caso de los marabús, y tanto de los marabús como sufíes, que suele coincidir que sean marabús y sufíes, se hace normalmente de padre para hijo. El padre de Mamadou Achi era también marabú, pero a una edad temprana le envió con Cherno Baba Hamed, que un marabú conceptuado, famoso, ahí en Nouakchott, y ahí él aprendió también la profesión de marabú. Y ahora podemos seguir con, por ejemplo, la respuesta 1, ahora para presentar un poco a Mamadou Achi en sus propias palabras. Para esta ponencia he decidido, como mi trabajo, bueno, el trabajo de máster se compone de muchas cosas, he decidido elegir como las partes de la entrevista en el cual él menciona su utilización de los nombres divinos, o sea, un caso muy concreto. Aquí he decidido poner aquí la respuesta 1, en el cual él se presenta, ¿no? Y empieza con Bismillah, con la basmala, y luego dice saludos al Sheikh Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Tijani, que es el fundador de la cofradía tijanía, y dice, mi nombre es Mahmoud Achi. Bueno, quizás antes de empezar tengo que decir que esta entrevista fue hecha en al-Pular, una lengua africana, y fue traducida al francés por mi padre, y luego yo la traduje al español. O sea, yo tengo la entrevista y la escuché, y yo no controlo mucho el al-Pular, pero en esta parte dice Mahmoud Achi porque en realidad cuando uno se presenta como miembro de una cofradía mística, te presentas con tu nombre en árabe. Luego ya la forma como se escribe el nombre, su nombre es Mamadou Achi dentro de su etnia, pero de cara al mundo místico ellos se presentan con el nombre en árabe debido al carácter sagrado que dan a la lengua árabe, en la cual fue la revelación coránica, etc. Según mis documentos de identidad, he nacido en 1955 en Nouakchott, capital de Mauritania. Soy originario de Rindiao, cerca de Kairi. Kairi está al suroeste de Mauritania. Soy aprendiz coránico, y el tema de la investigación de Aisha, porque esta entrevista fue hecha para mí, ¿no? Es exactamente del ámbito de mi actividad. Resido en Nouakchott. Aquí él dice aprendiz coránico de una forma muy humilde, pero en realidad él ya está en un nivel de jalifa, en el rango de la cofradía, que ya está bastante elevado. No es un iniciado, pero en la forma de humildad siempre se dice que es un talent, como dicen. Luego ya entrando en el tema de los nombres divinos, la primera vez que hace referencia habla de la respuesta 2, dice que al-Asrar es la ciencia de los secretos de los nombres divinos. Esto es lo que yo practico. Efectivamente, esto es lo que hago como trabajo a tiempo completo desde 1990. Y es su forma, o sea, él fue, normalmente las cuestiones de los marabús, de ser marabú, significa que normalmente están muy conectados con profesiones, por ejemplo, de policía, por ejemplo, que están en la sociedad como un elemento de, ¿cómo se puede decir? Que están vinculados con el poder. O sea, pueden ser profesores, pueden estar en la administración pública, pueden ser abogados, o pueden ser en este caso como Mamadou, que eligió solo ser marabú,
después de haber sido policía y haber estado en otras profesiones distintas, que bueno, eso está en las entrevistas, si alguien tiene interés, pues lo puedo mandar, si alguien le interesa. Y bueno, entonces él se dedica a Marabú a tiempo completo en 1990, y en realidad tiene bastante afluencia de personas y tiene también clientes de Europa o del mundo árabe, que a través de contactos, de una red de contactos que está estudiada en algunos artículos de Constant James, de la École des Hautes Études de Francia, estudian cómo esta red de contactos que está vinculada con el dinero, con el poder, en el caso de Senegal, a nivel de estructura política, el dinero relacionado con las prácticas mágicas es una parte importante de la economía de Senegal, por ejemplo. Pasando a la siguiente, para no perder mucho tiempo, porque si no me da tiempo, creo que tengo 17 diapositivas, no sé cómo va a llegar, pero en la respuesta 4, en que se le pregunta qué significa su trabajo, ¿no? Él dice, cuando alguien dice que es un aprendiz y decide trabajar con los nombres de Dios, en primer lugar tiene que haber aprendido y estudiado los nombres de Dios y haberlos entendido. Una vez hecho esto, solo falta utilizarlos, y esto es el trabajo. Debe, ante todo, pensar en utilizarlos para acercarse a Dios. Sobre todo, los nombres divinos sirven para acercarse a Dios. El mejor método para quien decide trabajar con los nombres de Dios es, en primer lugar, trabajarse a sí mismo hasta alcanzar un alto grado de temor a Dios. Una vez completada esta etapa, se puede comenzar a trabajar con estos nombres. Y luego ya habla aquí de, por ejemplo, aquí en esta respuesta en que habla de cómo está visto el trabajo mágico, en este caso de la ciencia de los secretos, que es pasada de maestro para alumno, habla aquí también de la Sharia, de la ley islámica, debido a, como podemos imaginar, ¿no? En el caso del Islam, estas prácticas siempre han estado un poco en tensión con la ortodoxia religiosa, y el Islam es hostil a este tipo de prácticas y concepciones mágicas que pueden enmascarar sincretismos animistas, pero en muchos momentos ha acomodado alguna de ellas debido a su capacidad asimiladora. O sea, aquí él dice, Al-Asrar es una ciencia amplia, y en lo que se refiere a lo permitido por la Sharia en relación a la utilización de los nombres divinos, esto es lo que se hace. La Sharia no puede refutar que se trata de nombres divinos. Y luego ya habla, durante toda la entrevista, que fue bastante complicada de traducir, él hace muchas referencias al Corán, o sea, citas islámicas. Y aquí habla del peso numérico místico de los nombres divinos y las técnicas de división y separación. Y luego, como aquí podéis ver, existen técnicas de división y separación que los colocan en casillas específicas en las cuales consideran las necesidades expresadas, o sea, en los talismanes. Y luego habla de la subha, que también es otra utilización de los nombres divinos, que la subha es como la especie de rosario islámico, ¿no? En la cual, rosario ya un poco hablando del cristianismo, pero es una especie de rosario islámico en la cual existen o 33 o 66 o 99 cuentitas, las cuales sirven para poder recitar los nombres de Dios en distintos tipos de plegarias, ¿no? Luego ya habla aquí de cómo se convierte uno en marabú, utilizando los nombres divinos. Y luego habla del wird. Wird es una especie de salmo de invocación hecha por los sufíes, en que el salmo tiene el nombre de Dios, que puede ser, por ejemplo, Yahweh, o puede ser algunas adillas coránicas. Luego ya hablamos así, tengo que ir rápido porque ya me estoy pasando el tiempo. Sí. Y luego aquí habla, por ejemplo, de que Dios quiere que lo invoquemos a través de sus nombres. Y luego habla ya de la halwa. Halwa es otra de las prácticas mágicas que hacen los marabús, en la cual la persona entra en retiro espiritual y ve los secretos que ella dispone. O sea, muchas veces está también asociado con las prácticas mágicas relacionadas con los sueños, en las cuales si una persona tiene un gran problema, va a un marabú y quizás él decide, con base a su criterio, si quiere o no, si hace falta hacer una halwa, en la cual entra en retiro espiritual, una especie de retiro ascético, ¿no? En la cual él puede dormir y luego durante la noche presentarse visiones con las cuales presenta luego el día siguiente o la siguiente sesión a la persona cuál es la solución a su problema. Luego, sí, la importancia
de la recitación en Azkar, los rituales sufíes, ¿no?, de recitación de versículos del Corán, y de las horas determinadas. El tema de la astrología y la astronomía en el caso de las ciencias mágicas son muy importantes en el caso de que, que están relacionadas con la invocación a determinadas horas del día, o la hora de fabricación de los talismanes, etc. Y luego voy a ir un poco más rápido, voy a pasar esto. Y luego, esto es muy interesante, pero voy a llegar a las conclusiones, en las cuales yo para esta ponencia he decidido como elegir este tema en concreto y aplicar el análisis escrito del discurso y aplicar las categorías conceptuales, en las cuales dentro de un discurso uno puede intentar ver cuáles son los conceptos relacionados con, en este caso, los nombres divinos. En el discurso que he presentado, bueno, aquí encontramos el tema del trabajo, la enseñanza, conocimiento, ciencia, y luego ya las categorías del miedo, respeto y reconocimiento. La autorización también, que aquí no he hablado, pero la autorización que le confiere a un marabú, no cualquiera puede ir a decir soy marabú. Hay una autorización que es conferida por un maestro a la persona para que pueda practicar esta profesión, ¿no? Y luego ya también las personas que acuden a él, luego ya la fama de la persona ya se va a con que este marabú sea más acudido, ¿no? O que tenga o sea, que crean que él puede ayudar. Entonces las personas también atribuyen, son las personas que hacen con que esta persona sea un buen marabú o no. Y luego las invocaciones en Azkar de los nombres divinos, y luego una pequeña bibliografía de cuatro textos, por si a alguien le interesa. Corán y talismanes, creo que no está en español todavía, de Constant Hermes, que tienen varios artículos sobre distintas prácticas mágicas, por ejemplo, de otra etnia de Mauritania, de los Bidan, que son los moros de ascendencia árabe, en la cual, por ejemplo, tienen remedios mágicos para la cura de picaduras de serpientes, por ejemplo, entre otros casos, ¿no? Y luego Douté et Magie et Religion dans l'Afrique du Nord es una de las obras clásicas. Y luego, bueno, aquí está, si alguien después tiene algún interés puede hablar conmigo y lo que pueda ayudar, ayudaré. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Aisha. Quizá ahora en el turno de preguntas, si te formulan alguna cuestión, pues te dará tiempo a profundizar en algo más de lo que te has dejado en el tintero, ¿vale? Pero te has ajustado muy bien al tiempo, como el resto. Ahora me toca a mí, a ver si yo también soy capaz de hablar y al mismo tiempo ajustarme al tiempo, ¿vale? A ver si alguien me puede poner la presentación. Bueno, yo como viene en el título voy a hablaros sobre el texto sagrado al servicio de la risa, la literatura de Adab, reflexiones a partir de los Hadaik al-Zahir de Ibn Asim, siglo XV, que es la obra que yo traduje y trabajé en mi tesis doctoral. Ahora os la presentaré a ella y a su autor, es una obra de la literatura andalusí, ¿vale? Y bueno, pues lo que voy a hacer va a ser dar unas pinceladas muy superficiales y muy generales sobre cómo se utiliza el texto del Corán. Voy a ponerme el cronómetro porque si no, cómo se utiliza el texto del Corán en la literatura de Adab y con qué fines, ¿vale? De un modo general. A ver, cojo esto. Entonces voy a comenzar hablando de la asociación entre la risa y el Corán, y es que aunque en estos tiempos de recelo y cierto rechazo hacia el Islam haya quien pudiera parecerle algo extraño esa asociación, ese binomio, ¿no?, entre la risa y el Corán, pues lo cierto es que las relaciones desde la Edad Media y hasta nuestros días entre la primera, la risa y el texto sagrado de los musulmanes son varias y de muy distinta índole. En primer lugar, si escrutamos atentamente el texto coránico, advertimos en el pasaje de tono satírico en los que se emplea la ironía. De hecho, hay una tesis doctoral de hace unos años que es bastante interesante en este sentido. Además, en tanto primera fuente del derecho islámico, como todos sabemos, del fiqh, en el Corán también se legisla sobre la risa y sobre la conveniencia de bromear o no por parte de los musulmanes, ¿no? Bueno, otro de los vínculos, los dos siguientes vínculos que tienen que ver con el texto coránico y
y la risa vienen dados por el humor, ese concepto universal pero de naturaleza e implicaciones cambiantes, como todos sabemos, en las distintas sociedades y grupos humanos a lo largo de la historia. En este sentido, pues algunas de las narraciones y personajes que aparecen a lo largo del Corán son blanco de bromas y de chistes, se utilizan para hacer chistes, como veremos, en la literatura de hadas. Lo mismo que las aleyas, algunas aleyas, ¿no?, se utilizan también como instrumentos para provocar la risa. De hecho, eso es lo que me centraré en la segunda parte de la comunicación. Pero antes de centrarme en analizar cuál es el papel de la revelación en los libros de hadas, voy a tratar de resumir qué es lo que nos dice el Corán en relación a la risa. Bien, pues como tenéis aquí, para entender la posición que el Islam o que el Corán deja entrever hacia la risa, no hay que perder de vista algo básico, que es que el Islam nació con la voluntad de romper con el modo de vida de los árabes en la Jahiliya, en la época antes del Islam, y que en consecuencia construye toda su moral en oposición al mayoritario paganismo y a las costumbres de época preislámica. En este sentido, en la nueva ética musulmana, el concepto de hilm, o mesura, autocontrol, adquiere un rol principal. La vida de todo buen musulmán debe regirse por él, pues como señalaba un arabista francés, Jacques Pellat, en uno de sus ensayos sobre el humor en los primeros tiempos del Islam, el hilm implica dejar a un lado el modo de vida preislámico dominado por las pasiones mundanas, como puede ser la bebida, el juego, y guarda una mayor relación con la seriedad, que en árabe es el jid, ¿vale? En el Corán, la risa se asocia en un primer momento con quienes, en el contexto de las primeras revelaciones y de la predicación, se resistían a abrazar el Islam. En la esfera del arrepentimiento, en la ley 82, se dice que rían pues un poco, ya llorarán y mucho como retribución de lo que han cometido. Por su parte, en los defraudadores, la ley 29 y 31, es la burla la que se sanciona y se dice: los pecadores solían reírse de los creyentes, cuando pasaban junto a ellos se guiñaban el ojo y cuando regresaban a los suyos, regresaban burlándose. Y hay que hacer notar en este sentido la diferencia entre bromear, cuyo objetivo y resultado es normalmente una risa inocente, y hacer burla o burlarse, ya que esta última acción implica, como recoge bien el Brahe, poner en ridículo a alguien o a algo. Y precisamente es esto último, como hemos visto por estas palabras, lo que se sanciona en el Corán. Por ejemplo, en otra zona, en las habitaciones privadas, versículo 11, se dice: creyentes, no os burléis unos de otros, podría ser que los burlados fueran mejores que los que se burlan, ni las mujeres unas de otras, etc. O sea, lo que prohíbe realmente es la burla. Pero el hecho de que en el Islam, el hecho de que en el Corán la postura del Islam hacia la risa no queda del todo muy bien definida, dio lugar a lo largo de toda la Edad Media a un debate entre los intelectuales árabo-musulmanes en torno a estas cuestiones, en torno a la conveniencia de reír, de bromear por parte de los musulmanes. Bien, pues en este debate hay dos conceptos esenciales, que son el jid y el hazl, la seriedad y la broma, como conceptos que estuvieron en el centro de todo este debate, que alcanzó también a los escritores de Adab. Y lo que van a utilizar tanto los escritores de Adab al comienzo de sus libros, como también para, tanto en los prólogos como al inicio de los capítulos donde insertan los relatos más de tono más cómico, es recurrir a los hadices, como os pongo aquí, como modelo de comportamiento del profeta y sus compañeros, porque dentro de la sunna hay muchos hadices en los que se nos presenta un profeta pues, que bromea y con sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Como relatos como autoridad para defender esa dedicación de sus libros a los relatos cómicos, ¿no? Bien, pues voy a pasar. Para quienes no lo conozcáis, ya para ir entrando un poco más en materia, el Adab, el género del Adab en el que me voy a centrar, es un género enciclopédico, es un género culto que reúne en sus obras pues, todos los conocimientos profanos que se entendía que una persona cultivada del momento pues, debía poseer, ¿no? Son libros misceláneos que combinan la prosa y el verso y también combinan toda una serie de materiales narrativos,
refranes, etc. Pues en estos libros de Adab, la presencia del Corán la vamos a encontrar tanto en los capítulos más serios como en aquellos que se dedican a las anécdotas más festivas, ¿no? Y precisamente esta diferencia, de nuevo, entre el jid y el hazel, ¿no? La alternancia entre la seriedad y la broma, una de las características del género. Entonces, si nos fijamos en los capítulos de estas obras donde domina el jid, donde dominan los temas más graves, pues el Corán se utiliza en los distintos capítulos dedicados a materias pues muy diversas. Se utiliza las aleyas coránicas, ¿no? Para justificar o ilustrar con la palabra divina aquello que se está exponiendo. Por el contrario, en los apartados o capítulos completos que en estas obras se alegran con mudhikat, que son chistes, o con nawadis, que son anécdotas o respuestas ingeniosas, pues es amplísimo el recurso también a las citas del Corán para servir a su finalidad de divertir, ¿vale? Mientras que en los capítulos dedicados a la seriedad la finalidad era más bien didáctica, en estos capítulos la finalidad es lúdica, es de diversión, ¿vale? Estas citaciones del Corán reciben el nombre de iqtibas, como he puesto aquí, y fueron parte intrínseca a esta literatura de Adab, lo mismo que el texto coránico fue a la vida cotidiana de los individuos árabo-musulmanes de la Edad Media, aunque hay que decir que no todos los intelectuales y críticos literarios del momento la vieron como nosotros. Voy a pasar. En cuanto a la obra en la que me voy a centrar, Los Haraik al-Zahir de Ibn Asim, es una obra de Adab compuesta por este señor Abu Bakr ibn Asim, que fue un conocido jurista, político granadino y también literato. Vivió entre finales del siglo XIV y el siglo XV, y es la única obra de Adab en toda la literatura andalusí que nos ha llegado, que está dedicada casi exclusivamente a relatos de tipo cómico, ¿vale? Está dividida en 6 capítulos, 4 de ellos son puramente narrativos y son en los que me voy a centrar, y para componerla Ibn Asim se sirvió de un amplio abanico de fuentes orientales y de unas cuantas andalusíes, y esto nos va a dar pues luego va a tener una serie de ventajas sobre las conclusiones que saquemos. Bien, pues cuando hablamos del Corán en tanto temática de este tipo de relatos humorísticos que aparecen en la literatura de Adab, debemos puntualizar que el Corán en sí nunca es objeto de burla o motivo de risa, sino que más bien son las temáticas relacionadas con él las que llevan a la risa. Entre las más frecuentes en los hadith se encuentran aquellas que tienen que ver con la recitación del Corán y con la oración ritual, como os pongo aquí. La primera de ellas que he querido destacar es la ignorancia del texto sagrado. Y en este sentido abundan en la obra de Ibn Asim las anécdotas que hacían reír al público lector o oyente, contando las divertidas situaciones y respuestas que daban los personajes que desconocen el texto sagrado. Personajes prototípicos en este sentido son los beduinos, que son los prototipos del tonto, ¿no? Del descuidado, que se cuentan entre quienes protagonizan un mayor número de estas anécdotas, como la que traigo aquí. Y se preguntaron a un beduino, ¿sabes de memoria no podían? Ahí viene una cita del Corán. Y respondió, yo no memorizo lo que podían, ¿cómo pues voy a memorizar lo que no podían? ¿Vale? No podían son las palabras iniciales de la zora coránica de la prueba clara, ¿vale? A partir de las cuales el beduino se supone que, como todo buen musulmán, debía conocer el Corán y debía seguir recitando la zora, ¿no? En la misma línea como digo, bueno, voy a pasar aquí pero sigo con lo otro. En la misma línea los imames son otros de los personajes que deberían ser ejemplos de conocimiento del texto sagrado, pero que demuestran todo lo contrario en los relatos de los hadith. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los almodríes, de cuya ignorancia respecto al Corán también se ríe. Otro tema del que se ríe en la obra es el olvido de la recitación en relación con el texto coránico. Y es que el descuido de la necedad por parte de imames y también de predicadores o almodríes es tal que olvidan la recitación, y así se nos muestra muy a menudo en las páginas de la obra de Ibn Asim. Otro tema igualmente frecuente en relación con la recitación es la pesadez de la oración o su extensión por parte del imán,
que hace que a los fieles les parezca algo inagotable, lo que da lugar a situaciones pues, muy divertidas. Otras veces la risa viene dada porque el imán se queda en blanco o se le traba la lengua y no le salen las siguientes palabras durante el transcurso de la oración. Voy a ver cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, y otra temática en relación al texto sagrado con la que se divierte al público en los Hadith y otros libros de Adab, aunque no tan extendida, es el carácter creado o no del Corán. Y un ejemplo que he extraído de la obra de Ibn Asim es el que sigue. Al-Wafiq, que es el nombre de un califa abbasí, defendía la creación del Corán y castigaba a quien la contradecía. Hicieron entrar a un hombre ante él y le preguntó: ¿qué opinas del Corán? El hombre se hizo el sordo y él repitió la pregunta. Entonces el hombre preguntó: ¿a quién te refieres, amigo de los creyentes? Me refiero a ti, contestó Al-Wafiq. Creado, respondió el hombre, y se salvó de él. ¿Vale? Y hay que aclarar que para entender la gracia de la anécdota, que el califa Al-Wafiq fue un seguidor y ferviente defensor de la corriente Mu'tazili, que como todos sabemos, pues entre otras cosas defendía la creación del Corán. Bien, y como mencionaba anteriormente, el texto coránico es además de temática una herramienta habitual empleada para hacer reír. Lo más frecuente es que las citaciones de las aleyas coránicas se sucedan a lo largo de la obra asimiladas dentro del texto de las anécdotas, pero también se hacen juegos con el nombre de las azoras. Y un ejemplo en este último sentido es el siguiente, en el que se hace alusión a la azora 5 de la mesa servida. Para ponernos en situación de no leerla completa, un hombre llega a una tribu, ¿no?, y lo nombran imán para que dirija la oración. Entonces los miembros de la tribu pues lo agasajan con camas, con pan y camas, lo que a él le parece muy poco, y comienza a decir: oh, los que creéis, temed a Dios y no le deis de comer a vuestro imán camas, sino carne. Y si no hay carne, pues grasa, y si no hay grasa, pues huevos. Y quien no haya hecho eso se habrá extraviado claramente. Luego, en la segunda prosternación, después de las Fatiha, recito: y si no encontráis huevos, pues pescado, y si no hay pescado, leche. Y quien no haya hecho eso se habrá salido bien lejos de la vida recta. Y cuando terminó la oración le preguntaron: ¿en qué azora está esto? Y les dijo: en la azora de la mesa servida. ¿Vale? Bueno, y examinando los numerosos relatos de la obra de Ibn Asim en los que se insertan aleyas del Corán, comprobamos que se juega con las palabras de la revelación sin ningún tipo de cortapisas. Unas veces ocurre que el texto de una determinada ley se utiliza o se cita de forma idéntica como aparece en el libro sagrado, pero otra práctica igualmente común es, por ejemplo, combinar fragmentos de dos o más aleyas que se citan de forma sucesiva para formar una sola. Voy a ver porque no me quiero pasar del tiempo, que he sido estricta con los demás y ahora no me voy a pasar del tiempo. Un ejemplo en este sentido de combinación de dos aleyas es el que he puesto aquí. Quizá el Yahid dijo: pasé junto a un maestro que había escrito en la pizarra de un niño. Dijo, abrimos la cita del Corán, dijo: hijito mío, no cuentes tu sueño a tus hermanos, sino emplearán una artimaña contra ti. Y yo, ahora comienza la segunda aleya, dice: y yo empleo una artimaña, concedo una prórroga a los infieles, un poco de prórroga. Y dije: desgraciado, ¿has metido una zora en otra? Y contestó: sí, Dios te perdone, su padre mete mi salario de un mes en otro y yo también meto una zora en otra. Yo no cobro nada y el niño no aprende nada, ¿vale? Aquí en este caso tenemos dos aleyas distintas de la zora de José y del astro nocturno, que se forma una, que se citan formando solo una, y el resultado es una nueva creación, con lo que esto implica, ¿no? Pues como sabemos, el Corán es inmutable y no creado. Bueno, en otros casos incluso se llega a deformar el texto sagrado, que ocurre casi siempre por parte de personajes necios que lo ignoran, lo que da lugar a divertidas situaciones, como por ejemplo la que os pongo aquí, que no voy a leer porque me paso de tiempo, ¿vale? Los beduinos, como os he dicho antes, que son los prototipos de personajes necios, ¿no? Pues son los que más habitualmente meten la pata en relación con la recitación del Corán. Aquí en este ejemplo traía una anécdota que el beduino cambia uno de los verbos que se utiliza por otro y dice que cómo va a distinguir, solo distinguiría entre ellos un ignorante, porque es el verbo ba'atha y el verbo arsala, los dos se emplean para decir enviar, ¿no? Mandar, enviar, ¿no? Y bueno, solamente esto lo voy a pasar. Los borrones también son otro de los personajes tipo a los que el texto sagrado aparece ligado
más frecuentemente. Y bueno, como os he dicho antes, el texto coránico en la literatura de hadas y en los hadaib, además de ser herramienta para hacer reír, que se utiliza para hacer reír constantemente, pues también sirven los relatos a objetivos muy concretos, como son estos que os pongo aquí: conseguir comida o regalos, confirmar el carácter o personalidad de un personaje, atacar a quienes son pesados, justificar el consumo de alcohol, incluso como defensa propia para dar una respuesta ingeniosa y contundente, e incluso se llega a emplear para informarse que una mujer tiene la regla, ¿vale? Para que veáis un poco. Y bueno, en general voy a terminar ya con esto. Bueno, sí, voy a terminar con esto. Traía otra, pero ya me estoy pasando de tiempo, traía otra ley que ya es el culmen de todo lo que os he dicho, que en la que un personaje, luego si alguien me pregunta lo puedo contar, en la que un personaje religioso está cometiendo un delito, ¿no?, castigado por todas las escuelas jurídicas, y utiliza para más INRI una ley del Corán para justificarse del delito que está cometiendo, ¿no? Y bueno, como conclusiones más importantes, destacaros que las citaciones del Corán son un recurso, como hemos visto, inherente al género del hada, y permiten conectar con el lector a través de un texto familiar, y que al sacarlo de su contexto original sagrado provoca una mayor sorpresa en el público. Luego, como hemos visto también, la fusión del texto sagrado con las anécdotas y demás relatos jocosos es plena en estos libros y representan la armónica unión de lo profano y lo religioso. Las citas del Corán no aparecen necesariamente en relatos de temática religiosa o protagonizados por personajes relacionados con la fe, aunque algunos de los que os he leído aquí sí, porque os he traído temáticas en relación con la religión, pero la inmensa mayoría no aparecen en contextos totalmente profanos. Y bueno, lo que hacemos al incluir el texto sagrado dentro de los relatos cómicos es despojarlo, ¿no?, de su naturaleza seria, de su intrínseca naturaleza seria. Y otro punto que os quería destacar es que las aleyas empleadas en los libros de hadas como parte integrante de los relatos de tintes cómicos constituyen, como he querido resaltar, uno de los recursos de los que se hace uso en esta literatura para provocar la risa. Y en último lugar, deciros que esto que pongo aquí no, sino que el uso de la obra de Ibn Asim, que es una obra tardía del siglo XV y que además bebe de muchas fuentes anteriores orientales y andalusíes, lo que nos permite es extender los resultados que hemos obtenido de nuestro análisis, pues en general, ¿no?, aplicarlos en general a toda la literatura de hadas. Y con esto termino de pasar. Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Bueno, creo que no sé si nos cierran el aula o vamos bien, ¿no? De tiempo son 25, o sea que, a ver, preguntas. Bueno, Carlos no está, pero creo que está por aquí, ¿no? Ah, sí. Si alguien tiene alguna pregunta para Carlos, también lo tenemos. Muchísimas gracias por estas exquisitas comunicaciones, porque la verdad ha sido muy interesante para mí, sugiriendo muchas preguntas, y a lo mejor de Carlos también. Sí. Carlos, y tengo primera pregunta. Me interesa mucho la idea de la cueva. Sí. O sea, se notan en estos relatos, en estas historias, narraciones, algo de metamorfosis, entrando en un estado, durmiendo o estando o escondiendo y luego saliendo de otra forma. Son transformaciones espirituales. Son transformaciones espirituales que explicaba esta Ruth. Hablaba de historias raras que salieron en la lengua sagrada. Epimenides del oso, que sale mucho más sabio de lo que el lector. De hecho, se convierte en una especie de asesor de Solón. Estos siete durmientes tienen mejor conocimiento de Dios de lo que tenían antes. Y estamos relacionados con el tema también de los cultos mistéricos. Tanto Eleusis, los cultos de Mitra, que en la propia Creta, en
del monte Ida de Queda, que era un centro también de culto a Zeus, también se daban este tipo de culto misterio. Lo que se trataba era de un mayor conocimiento de la divinidad. No es tanto una transformación física como espiritual. Eso es lo que se basa en la catábasis de la que hablan los mitos griegos. ¿Más preguntas? Yo puedo seguir todo el día, ¿no? O sea, Yo hago la pregunta, mira, sigues ahí. bueno, a mí me interesa lo de la risa. Ahí se nota que me se puede decir también parodia o algo así. ¿No? ¿Hay una versión en esto, algo narrativo, o sea, como tipo de Pícaro, que tiene historia, tiene un viaje, que pasa por diferentes personajes y por cada personaje tiene un tipo de preguntas o de risa en otro contexto? Sí, son más bien, no hay una continuidad, sino que son diferentes relatos, cada uno con su temática distinta, cada uno con su personaje distinto. Sí, y ya digo que el Corán se utiliza para todos estos fines, o sea, como en general es uno de los instrumentos que tenemos para provocar esa sorpresa en el lector y porque claro, sacas el texto de su contexto sagrado habitual y eso pues causaba risa, ¿no? Dentro además del contexto de cada anécdota. Y se utiliza también pues en muy diversas situaciones, pues todo lo que he dicho antes, para conseguir algo. O sea, las situaciones son cada una muy variadas, no hay un hilo conductor. Normalmente suelen ser relatos como los que he traído, bastante breves, no sé, entre las 5 o 6 líneas y algunos un poco más extensos. Pues son casi todas narraciones breves. ¿Más preguntas? Animaos, que ha habido ponencias muy interesantes. No me olvidan una pregunta. Es que cuando estaba Aisha hablando sobre los amuletos y sobre cómo pierden el poder cuando se abren y se ve lo que hay dentro, me he acordado un montón, esto es un chascarrillo, de que cuando fui a China, fui a un templo y me dieron un amuleto. Y me dijeron, hay una moneda dentro, pero no lo abras porque si lo abres se le va el efecto. Y no se te ocurra quitártelo de encima porque si te lo quitas de encima se le va el efecto. Y me ha parecido que es algo común a todas las temáticas de amuletos, porque desde un lado de China, por ejemplo, estamos hablando, en Mauritania se hace igual, en todo el norte de África, supongo que en el sur de África también, pero no lo manejo, en toda la zona de Oriente Próximo y tal, e incluso aquí a veces cuando te hacen algún conjuro de magia negra, que todavía se hace, te lo hacen así como secreto, y si se descubre lo que hay escrito ya no funciona, y me llama mucho la atención. Yo creo que en este caso tiene que ver con el tema del, como decía hasta el compañero, ¿no? del misterio, ¿no? El secreto, el valor de lo desconocido, ¿no? El conocimiento que solo algunos tienen acceso y por lo tanto creo que tiene que ver con yo no soy una especialista en magia, pero sí que hay bastante bibliografía sobre la importancia del secreto en los objetos mágicos, ¿no? O sea, igual que por ejemplo hay el tema del don, ¿no? de dar, del regalo, ¿no? que tú das. Hay también esta vertiente que es de qué manera como lo desconocido se le da un valor añadido, ¿no? Y en el caso de cosas mágicas tiene todo que ver con la psicología, ¿no? Lo que tú crees que... Creo que ahí también sería interesante, ¿no? aplicar la psicología cognitiva, ¿no? Como a de qué manera las personas como le dan la importancia, ¿no? Pero en el caso de la magia, por ejemplo, en Mauritania, que es una magia islamizada, que viene de, o sea, desde, que tiene una herencia de la magia de Grecia antigua, de elementos también de Irán, de elementos también de, por ejemplo, de India también, y que luego a través del paso, o sea, de la expansión del Islam, ya como tiene todos estos elementos simbólicos de otras culturas, ¿no? Como por ejemplo se puede hacer el paralelismo con la cábala judía también, que tiene también bastante, tiene un sistema parecido, ¿no? En el cual como hay un valor numérico de cada letra, bueno, sabrán más las profesores, las personas aquí de judaísmo, estudios de hebreo,
Pero sí, el tema del secreto como factor es muy importante, muy interesante lo que has dicho. ¿Más preguntas? Es una curiosidad nada más. En Mauritania hay peregrinaje a las tumbas de los Marabú creo que el fundador está enterrado en Fez de la Tijanía, Tariqa Tijanía. ¿Hay peregrinaje de los sufis mauritanos a Fez, a Marruecos? Yo lo que tengo entendido, ¿no?, es que el sistema, como bien ha dicho, ¿no?, el sistema de ziyarat, el peregrinaje, no se dice ziyarat, ¿no?, a las tumbas de los waliyus, una especie como santones, ¿no?, es algo muy importante en la organización política del sufismo, ¿no? O sea, es una forma, el Islam en África Occidental, sobre todo en esta franja entre Senegal y Mauritania, tiene su propia consolidación frente a la visión que tienen, por ejemplo, los árabes, que consideraban los negroafricanos como musulmanes de segunda categoría, ¿no? Me suena que sí, que el fundador de Tijanía está en Fez, ¿no? Y creo que de la Cadería también está como un poco más al sur de Marruecos, si no me equivoco. No lo puedo contestar porque ahora no me acuerdo. Pero bueno, yo sé. Sí. O sea, yo he estado en Fez y entonces es normal encontrar senegaleses. Hay muchos senegaleses que van a allí. Sí, pero sí. No, mi duda era si también los mauritanos, porque creo que, claro, las relaciones entre Mauritania y Marruecos, no sé si hay... Las relaciones entre Mauritania y Marruecos, básicamente el norte de Mauritania es Sahara Occidental. Étnicamente son primos, básicamente, ¿no? Yo sé que hay muchas peregrinaciones, por ejemplo, a los fundadores, o sea, a los descendientes de la Cadería y de la Tijanía en Senegal. Por ejemplo, si vas, por ejemplo, a Touba, una ciudad esta que está en Senegal, normalmente no hay ningún problema. Si hay muchos senegaleses y mauritanos, tampoco puede identificar como si ves son del mismo grupo étnico, Wolof, Alpular, etc., ¿no? Yo no sé, yo sé que, por ejemplo, dentro de Mauritania, por ejemplo, mi padre también es sufí y pertenece también a la Tijanía, y él suele ir en visitas, por ejemplo, a lugares sagrados también de tumbas de santones que son descendientes, por ejemplo, de Ahmad al-Tijani, o no descendientes directos, muchas veces son personas que dicen yo soy descendiente, yo soy la nueva reencarnación, se puede decir, de esta persona que ya es un referente, ¿no?, dentro del sufismo. Yo no soy especialista en sufismo, no soy especialista en nada por ahora, pero sí tiene interés, puedo preguntar y si después de la ponencia... Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo sí que tengo una última pregunta para Ana Belén. Y es si en tu consulta de las fuentes, en las fuentes que has consultado, has encontrado alguna referencia a las Jawari. El término Yaria se utiliza para referirse a las esclavas jóvenes, ¿no? Sí. ¿Se has encontrado alguna referencia a estas mujeres, a las Jawari, pero como esclavas cantoras, que también se puede utilizar en el reino de Granada? Sí, es igual que, por ejemplo, el gulam se usa para el copero. El copero. Pues es igual, por eso digo que cada uno tiene sus matices, porque más que como esclavos, yo los veo más como pues, sirvientes, y sí, sobre todo como siendo jóvenes. ¿Y has encontrado alguna referencia De Yaria, creo que sí, Yaria, tendré que mirarlo, pero por algún texto sí que tengo. No sé si se verá reflejado quiénes serán sus dueños o No tanto. su valor, ¿no? Cómo las compraban y las vendían. No, porque aquí en el Reino de Granada no era tan frecuente. Es que era sobre todo el cautiverio. La esclavitud no se da tanto. Por eso te preguntaba. Sí, por ejemplo, como he dicho antes, un cautivo llegaba a ser esclavo, pero que haya una compra-venta de esclavos como tal, no, se da mucho más el cautiverio, porque es lo que le interesaba. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, Álvaro, Bueno, como pues, pequeño, o sea, lo de las cartas, también había el cautiverio más bien, dijiste que como calculaban el valor, ¿no?, de los cautivos para rescate luego, y si estamos viendo también en la vista, había como una contesta de que era
demasiado caro o demasiado barato para hacer cine. Sí, de eso se encarga, bueno, el precio del cautivo es según, sobre todo, por lo que yo he visto, es por la condición social. Que no es lo mismo, por ejemplo, cautivar pues, a una persona que vive en la frontera que a un novio. Claro, pero luego si contestaron a esto en algún modo diciendo, no, mira, es demasiado De caro eso se para encarga la mí, figura vamos a negociar. El alfaquir, que es el que conoce los dos idiomas, y entonces pues va, bueno, yo documentos como tal no he encontrado porque no hay documentos que vea respuesta, pregunta, no lo encuentras. Pero sí el acuerdo final, pues en los que ya se dice, mira, tanto por este cautivo, o incluso muchas veces, pues no era solo un pago, sino un cambio, este cautivo musulmán por este cristiano, o a veces pues por, no sé, materiales como la seda, incluso armas, pero como he dicho antes, había reyes de Castilla y Aragón que dan orden de que se prohíba eso para no darle armas al Reino de Granada, porque entonces se están echando piedras sobre su propio tejado. Pero así tal como yo digo esto, bueno, no, así yo no lo he encontrado todavía. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, que creo que no, pues con esto damos por concluida esta sesión y os emplazo a la de esta tarde, que la vamos a reanudar a las 4, pero ya en el aula García Lorca, ¿vale? Pues,